tal? El gusto de saludarles. Una nueva entrega de Perspectiva Real. En este caso, para dialogar con el electo presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Javier, un gusto tenerte aquí en nuestros estudios y poder charlar de lo que se está haciendo ahora y de lo que se viene. Un gusto, Guillermo, realmente un gusto de encontrarnos aquí una vez más para conversar un rato. ¿Tenía poco tiempo libre como para agarrar esto de la presidencia del Frente Amplio? Bueno, no precisamente tiempo libre, sin duda que no, pero es un lindo desafío. Mira que el dicho popular dice sarna con gusto no pica. Sí. Yo creo que pica, pero en todo caso no importa, uno está dispuesto a soportarlo. Lo hago realmente sin ninguna pose. Lo hago con un enorme entusiasmo, pero en serio lo hago con un enorme entusiasmo. Vamos a hablar largo y tendido de este punto y sobre todo la fuerza de política de gobierno, lo que espera, cuáles son los desafíos, lo que fue una campaña distinta, ¿no? Los cuatro juntos, pero vamos a hablar después de eso. No? Javier Miranda, abogado. Y ha pasado por muchos lugares, hasta por la Intendencia de Montevideo. Sí, ¿verdad? Fui director de Jurídica al final del gobierno de Ehrlich, de Ricardo, que fue el que me invitó además a integrar el gabinete municipal en su momento, en 2008, y luego me hizo el honor de llegarme como director de Derechos Humanos al Ministerio de Educación. Y bueno, yo tengo un profundo aprecio por Ehrlich, por su persona, por su raciocinio, tengo una enorme admiración por Ehrlich, y seguramente buena parte de lo que hoy me desafía tiene mucho que ver con el trayecto que hice junto a Ricardo Ehrlich. Sí, una persona muy especial, ¿no? Con una sabiduría. Un inteligente, es una cabeza y un corazón admirable. Me encanta poder decirlo además, me encanta poder decirlo públicamente, porque creo que es un tipo que se merece un reconocimiento. Quizás no era el cargo para él eso de la intendencia. Eso siempre es opinable. Es totalmente opinable. Sí, opinable. Yo creo que es una buena intendencia. Pero no pudo lucir en lo que es su forma, ¿no? Sí, seguramente. Pero creo que es una gran personalidad. Bueno, hoy en la Facultad de Ciencias es una gran personalidad. Sí. Y con algunos proyectos que incluso este desafío en el que me embarqué también me hace que vaya a tener menos tiempo con algún proyecto común que tenemos con Ricardo, que yo quería trabajar en un proyecto de bioética que él está llevando adelante con el Instituto Pasteur, que es un tema sumamente interesante, que a mí me interesa muchísimo por la parte del bioderecho, pero bueno, ya habrá oportunidad de retomarlo. Algún tiempito tiene que haber. Claro. Y Javier, ¿qué es en lo que hace a derechos humanos? El hecho de un padre desaparecido, Fernando Miranda, dirigente del Partido Comunista, desaparecido por la dictadura, que se encontraron afortunadamente sus restos. ¿Eso te ha volcado directamente al tema? Sí, esa es mi vida, ¿no? A ver, maticemos. Sin duda mi vida pública ha estado muy marcada por este fenómeno y lo asumí, lo jugué. ¿Y por qué maticé rápidamente? Porque en realidad quiero despejar eso. Uno no es unidimensional y yo no quiero desconfío además de las definiciones unidimensionales. Uno es abogado, militante de derechos humanos, lo fui y lo sigo siendo, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, hincha de Liverpool, padre, pescador de la Coronilla y en consecuencia muy mentiroso en esa materia, jugador de paleta. Uno es todas esas cosas, ¿no? Pero sin duda... Si no podemos encasillar en el hijo de, ¿no? Claro, no, pero no lo rehuyo. Yo tengo un enorme orgullo de mi padre, de mi historia, un enorme orgullo de mi madre, que a veces quedan esas grandes mujeres, quedan opacadas o soslayadas con una enorme personalidad como fue mi padre, que me enorgullece muchísimo, pero con una madre que peleó mucho. Y sin duda eso marcó mi vida y marcó mi vida pública. Y soy un militante de derechos humanos y aprendí derechos humanos como la mayoría de los uruguayos, como la mayoría de la humanidad, en base a lo que nos tocó vivir, a las violaciones a los derechos humanos y no a la realización de los derechos, al dolor. Pero bueno, es como transformar eso que nos tocó, a todos, insisto, en una causa noble de transformación de la realidad. Y esa también es la que me lleva a este lugar de la Presidencia de la República. Perdón. Me llevó a un lugar en la Presidencia de la República, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Claro, Me lleva a la Presidencia del Frente Amplio. Pero Javier, en base a eso, las nuevas generaciones, porque para nosotros estaba a flor de piel todo el tema de los derechos humanos, porque en nuestra infancia, adolescencia, estábamos enterándonos de lo que estaba pasando en la dictadura, más allá en tu caso, ¿no? Pero las nuevas generaciones, que están lejos de aquello,
que quizás 15, 16 años hoy hablarle de dictadura o de... está muy lejos. ¿Cómo se trabaja o cómo se puede llegar para hacerles entender la realidad y no perder precisamente de vista lo que es la importancia de la defensa de los derechos humanos? Hay dos cosas ahí que son bien interesantes. Una es, yo creo que las nuevas generaciones, la gente más joven, comprende muy bien este tema y creo que es un tema que le preocupa mucho. De hecho, las marchas del 20 de mayo están llenas de jóvenes. No somos solo los veteranos que estamos. Es más, cada vez, y en este año en particular, fue muy notoria la presencia de jóvenes. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay una comprensión importante que tiene que ver con la memoria. Eso es la memoria, la transmisión, no de los hechos, sino de los valores que encarnan aquellos hechos, ¿no? La defensa de los derechos humanos, la reacción frente a las violaciones, encarna una serie de valores que yo creo que eso los más jóvenes hoy lo entienden. Es más, creo que está mucho más apegado a este tipo de causa, ejemplificada en el 20 de mayo, ejemplificada en el no a la baja, que en las disputas partidarias que tienen que ver con lógicas de poder. Creo que hay sí una cierta retracción de la gente más joven en la participación política cuando esa es visualizada no en términos éticos, no en términos de sociedad, de construcción de valores en la sociedad, sino que es vista como una lucha por espacios de poder. Creo que ahí hay una clave de interpretación de la realidad bien interesante. Y lo otro que hay es que la dimensión de derechos humanos es mucho más amplia que las violaciones a los derechos humanos del pasado, que siguen incidiendo hoy, no es que pasaron y se terminaron, siguen incidiendo. Claro. Pero yo creo que hay, por ejemplo, hay una conciencia ecológica formidable en las nuevas generaciones, y eso tiene que ver con derechos humanos. Derechos humanos es derecho a la salud, es derecho a la educación, son los derechos de libertad, son los derechos de autonomía privada, son los derechos de la diversidad, ¿sí? De elegir libremente qué orientación sexual asumo, qué identidad me reconozco, qué proyecto de vida pretendo realizar. Eso es todo derecho humano. Y yo creo que ahí sí, claramente, los más jóvenes, entre los que me incluyo, estamos realmente preocupados y motivados. Sí, sería muy interesante ver ahora con esta elección del Frente Amplio, que vaya que hay que hacer una elección en este tiempo, ¿no? Sí, claro. Hay que pero ver, después analizar los jóvenes cómo votaron, ¿no? Sí. Sobre todo que eran menores de 14, sí. Hasta 14 años podían. Sí, de 14 años para arriba podían votar. Y seguramente ahí uno no quede contento. Es muy probable que uno no quede satisfecho. Va en línea con el razonamiento que hacía, ¿no? Que cuando es por cuotas de poder, exactamente, la cuestión es diferente. No logramos convocar. Y ahí lo que tiene que cambiar, uno tiende a transformar la realidad, pero también tiene que saber leer la realidad para buscar esa adhesión. Yo quiero mayor participación de la juventud, yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en este periodo inmediato, pero bueno, hay que saber decodificar y abrir los espacios para la participación, pero una participación genuina, ¿no? ¿Por qué se demoró tanto en crear una unidad, en este caso en Presidencia de la República, para atender el tema de derechos humanos? Porque es un Cuando tema... en Chile, en Argentina, enseguida se hicieron, ¿no? Bueno, a ver, otra vez, depende en qué, ¿no? En materia de derechos humanos pasó reciente, apenas el gobierno del Frente Amplio asumió, y yo diría que antes, ya en el periodo de Valle, del presidente de Valle, hubo instancias, ¿no? Relativas a pasado reciente, estoy pensando en Comisión para la Paz, claro, en fin, ¿no? sí. Y a partir de 2005, claramente se creó la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. Lo que pasa es que se puso dentro del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual parecía razonable en aquel momento, y en todo caso lo que hacemos a posteriori, ya en gobierno, sobre el final del gobierno Mujica, es crear la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, que en realidad fue una transformación de la dirección del Ministerio de Educación. Pero como que le dio otra institucionalidad, ¿no? Y bueno, pero eso son procesos de acostumbramiento, ¿no? Yo estoy convencido, y es parte de lo que hablaba hace unos instantes, yo estoy convencido que la doctrina de los derechos humanos, el sistema de ideas y valores que representan los derechos humanos, es aquel que es capaz de estructurar ideológicamente a la izquierda, lo que no es nada menor, y además creo que sostengo, obviamente no lo sostengo solo yo, me alineo a una corriente de pensamiento y filosófica en ese sentido, que es la razón que explica el Estado. Entonces, una Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República lo que busca es incorporar la mirada de derechos humanos como una de las miradas centrales en la planificación de la política pública. Y para mí, por eso, el tránsito de una dirección del Ministerio de Educación a una dimensión de Presidencia de la República, que entonces dialoga con toda la institucionalidad de la Administración Central, me parecía un esquema institucional adecuado para esta mirada.
Y para atender los derechos humanos en su conjunto, como mencionabas recién, ¿no? Más allá de lo que implica el pasado reciente. Exactamente. No tanto las violaciones a los derechos humanos, que sí, que por supuesto, sino la realización de los derechos, hacer un clic en la concepción. ¿Falta todavía saber más? Sí, sí, por supuesto. Hacemos una pausa no? Y hablamos de este punto y de lo que implica y también de lo que va a ser la presidencia del Frente Amplio. No? Ya volvemos y continuamos dialogando con Javier Miranda. Continuamos dialogando con Javier Miranda, hombre de la Coronilla. Sí, sí, claro, ese es mi lugar en el mundo, ¿no? Yo soy nacido en Montevideo, criado en Montevideo, fui a la Coronilla por primera vez en la panza de mi madre y nunca me fui a la Coronilla. De ahí soy. Damos fe porque lo conocimos en la Coronilla, arraigado totalmente. Claro. Ahora ya después de que el canal Andrioni permitió pescar, ¿no? Bueno, sí, en realidad siempre permitió. Pescamos, lo que pasa es que los que pescamos mal. Mentimos mucho y pescamos mal. Pero bueno. Ahí le echamos la culpa al canal Andrioni. Por supuesto. Está bien. Sí, sí. O a la casa rinoceronte, como decía el tío, ¿no? Claro. Javier, cuando se ve en tema de derechos humanos del pasado reciente, digamos, ¿no? Todavía se necesita verdad y justicia. Sin duda. Todavía no se ha logrado lo necesario. No, ¿Cuánto más se puede hacer o cómo se puede hacer más? A ver, ¿cuánto más se puede hacer? En realidad se puede hacer todo. Yo creo que hay que seguir avanzando en el esclarecimiento de la verdad y en la actuación de la justicia institucionalmente como debe ser. Y se debe trabajar mucho el tema memoria, ¿no? En el bloque anterior hablábamos de ese tema y de la repercusión sobre las generaciones más jóvenes. Yo tengo profunda admiración por algunas comunidades, la comunidad judía, la comunidad armenia, que han tenido una enorme capacidad en construcción de memoria que genera identidad, pero que además permite dar dimensión de lo que es aquello que nos pasó a todos, ¿no? Y eso es construcción de memoria, y yo creo que son ejemplos que hay que tener en cuenta, que hay que mirarlos, de cómo se puede ir elaborando, con dificultades, por supuesto, la construcción de la memoria. Hace poquito estaba leyendo un precioso libro de Hannah Arendt, del juicio de Eichmann en Jerusalén, que vale la pena verlo, que tiene un título muy sugestivo, que es un subtítulo muy sugestivo, se llama La banalidad del mal. O sea, la desmemoria, la pérdida de ese recordar lo que nos pasó, pero no por lo que pasó en el pasado, sino por lo que significa en el presente, puede llevar a ese subtítulo de Hannah Arendt, que es banalizar el mal. Y yo creo que eso es un riesgo, porque ahí es cuando corremos riesgo de cometer los mismos errores. Entonces ahí hay un desafío grande. Sí, y el recordatorio institucional lleva a otra cosa que el político, ¿no? Porque es como decía Mujica, que hasta que los viejos no se mueran todos, parece que van a estar siempre con un punto y otro. Sí, a ver, yo ahí no coincidí mucho con Pepe, ¿no? Pepe decía, además como lo dice él, con esa capacidad de comunicación que tiene Mujica, que es cuando nos muéramos todos, ¿no? Claro. Esto se termina cuando nos muéramos todos. Yo creo que francamente no se termina, o sea, no se terminó la recordación de la Shoah cuando murieron algunos de los connotados. Aún hoy se sigue enjuiciando, y creo que simbólicamente es importante el enjuiciamiento de los criminales de guerra nazi, los autores de este genocidio. Como creo que sería bueno que finalmente se hiciera justicia y hubiera reconocimiento de lo que fue el genocidio armenio del 15 al 20, ¿no? Esos mecanismos institucionales que son la construcción de la cultura social, ¿no? Insisto, no es un tema de revanchas o de castigos. Incluso yo soy amigo de un derecho penal mínimo. Si soy amigo de un derecho penal mínimo en la sociedad contemporánea hoy, cuando la seguridad es un tema que nos complica mucho, ¿cómo podría ser contradictorio cuando lo miro en términos históricos y de hechos que pasaron hace muchos años? ¿Por qué un derecho penal mínimo? Porque es la última ratio del Estado, o sea, el uso de la fuerza, de la coerción física y de la privación del ejercicio de derechos no puede ser sino la última razón a utilizar. Y entonces, sobre ese principio, realmente el derecho penal debería ser un derecho mínimo, o sea, lo uso cuando no tengo más remedio. Pero a ver, cuando yo intento corregir a mi hijo, salvando la distancia, porque tampoco quiero una sociedad paternalista, ¿no? Pero el grito es la última opción. Claro. Lo que no quiere decir que no se use, ¿eh? Yo creo que tiene que haber represión, no tengo duda.
Azucena Barruti, como ella se dice, la sub-90, aquella formidable abogada defensora de presos políticos, esa formidable ministra de Defensa y esa enorme mujer, que hoy dice pertenezco a la sub-90, me regaló hace poco, relativamente poco, un cuadrito en latín que dice no hay ley sin armas, no hay derecho sin armas, pero ningún arma sin ley. O sea, la última razón es la coerción física, pero ninguna coerción física sino dentro del marco estrictamente legal. Pasemos a derechos humanos en su conjunto, en su globalidad. Claro. ¿Se atiende en Uruguay? ¿Se entiende en Uruguay de esa forma? Yo creo que no, pero esa debería ser, y permitime que me meta con el emblema del programa mismo, esa debería ser la perspectiva real. Esa debería ser incluso ese símbolo que tú utilizas en la presentación, que es el dibujo ese del hombre Vitruvio de Leonardo da Vinci. La medida, ¿no? Exacto. El hombre como medida de todas las cosas, la persona humana como medida de todas las cosas, ¿no? Que creo que es, por eso digo que los derechos humanos son los que deberían estructurar toda la vida en sociedad. No quiero ponerme muy pesado en términos filosóficos, no, pero es que es así. Si ustedes se acuerdan de nuestras viejas lecciones de filosofía, cuando hablamos del contractualismo, de Hobbes, de Locke, de Rousseau, hablamos del contrato social, ¿no? Sí. Y era el pasaje del estado de naturaleza, la sociedad desregulada, ¿sí? Hobbes hablaba del hombre lobo del hombre, donde triunfa el más fuerte. Y salimos al estado civil a través de un pacto social. Si uno repasa Hobbes, repasa Locke, el pacto social se fundamenta para ver cómo hacemos para vivir juntos, para defender, primero que nada, el derecho a la vida, ¿sí? Y es el primer derecho enarbolado en ese contrato social. O sea, el pasaje del estado de naturaleza al estado civil, al estado, ¿sí? Como política y como derecho, se hace para la defensa de los derechos. Primero el derecho a la vida y después los demás derechos. En Locke aparece el derecho a la propiedad. Bueno, la razón que justifica el Estado es la realización de los derechos de las personas. Es cómo hacemos para vivir juntos y para realizarnos como personas. Y con esto quiero terminar, que se ata con cosas muy de coyuntura. Aquel contrato social en la Ilustración, en los contractualistas, era una metáfora. No hubo un contrato social histórico que firmamos. Sí. Hoy no es una metáfora. Hoy se llama Constitución de la República. Hoy es un texto que es la ley de leyes que funda la República, cuyo primer apartado son los derechos fundamentales. Y la segunda parte, que es la parte orgánica, es la distribución del poder, pero ¿para qué? Para la realización de esos derechos. Es interesante. Sin duda, sí. Rousseau con su tratado ya empezaba a dejar también las bases, ¿no? Claro, sin duda. Ahora, ¿cómo se hace para que la gente que es el destinatario de esto realmente lo entienda y también haga valer sus derechos? Bueno, es así. Yo creo que una de las principales tareas y de las políticas, de las tareas políticas, es justamente transmitir eso, buscar la comunicación. Comunicar esto, que es la base que lo funda. Y yo creo que hay que hablar en términos de derechos. Esto también es como el burgués gentilhombre, aquel que hablaba en prosa y no lo sabía, ¿no? Hay que enunciarlo. La política, incluso la política económica, es una política que es una planificación, que no es un fin en sí mismo, es un medio para la satisfacción de derechos. Es cómo financio mi derecho a la salud y concebir mi acceso al Sistema Nacional Integrado de Salud como un acceso a la realización, al ejercicio del derecho a la salud. No soy un beneficiario del Sistema Nacional Integrado de Salud, soy titular de derecho a la salud y en consecuencia el Estado planifica y pone a disposición los medios para acceder a ello. Y para eso necesita financiarlo. Y las prioridades, como los recursos son finitos y los derechos cuestan, los derechos no son gratuitos, necesito distribuir los recursos materiales, los recursos económicos, para financiar los derechos y establecer las prioridades. Y en consecuencia también necesito recoger los recursos económicos para financiar esos derechos. Y esa es la solidaridad por vivir en sociedad. Luego, la política tributaria es una política también que está en función de la realización de derechos, como medio, no como fin. Estos son mensajes políticos, ¿eh? Es el gobierno político de la economía, no el gobierno económico de la política. Al servicio de... Claro. El asunto es que la gente tiene que entenderlo bien al momento de ir a elegir a quién va a poner para que le haga valer sus derechos. Claro, ¿no? Pero estas son las cuestiones que hay que poner en debate en la sociedad hoy y discutir menos sobre titulares
sobre licenciaturas o no licenciaturas. Sí, ¿no? sí. A ver, yo no digo que no se discuta, me parece bien, pero me parece que debería durar 3 minutos. Discutamos ideas e ideas de fondo y confrontemos, incluso cuando estamos en desacuerdo, incluso entre partidos. Yo no quiero discutir sobre personas, quiero discutir sobre ideas, quiero una confrontación de ideas con los demás partidos que construyen tanto la democracia como el Frente Amplio y son tan necesarios a la democracia como el Frente Amplio. Ni menos ni más. El asunto es que la política no ha seguido ese rumbo, ¿no? Ojalá todos los políticos pensaran igual y se sentaran de la misma forma. Bueno, pero ¿no? eso hay que hacerlo, hay que discutirlo. Y somos hombres, somos gente de pasiones, ¿no? Y llegar a la coyuntura también. Pero yo creo que una de las cosas que hay que hacer es profundizar estos debates. No el animal político lo lleva quizás a otra cosa, ¿no? Sí, y una cierta competencia y una cierta sociedad del espectáculo. Eso de Vargas Llosa es cierto, ¿no? Sí, vivimos en una sociedad del espectáculo. Pero también cómo a la gente a llegarle, o cómo interpretan qué le importa a la gente. Sí, claro. Que quizás a veces pasa por ahí también, ¿no? Hay políticos que interpretan que a la gente se les llega de cierta forma y nace el populismo, nace otra forma claramente. De actuar. Bueno, yo creo que uno de los problemas, no quiero ponerme en una lista política, no, ni nada, insisto, pero uno de los problemas que tenemos con la política, yo insistí mucho en la campaña, es el alejamiento de la política de la gente. Y por eso reivindiqué, yo dije durante la campaña, y lo sigo sosteniendo, obviamente, yo quiero que el Frente Amplio vuelva a ser el partido de los comunes, de la gente común. Yo soy un tipo común. Con mi historia, pero como tu historia, como la historia de los televidentes. Cada uno tiene su historia. Pero soy un tipo común. Quiero seguir siendo un tipo común. Yo quiero seguir llevando a mi hijo a la escuela todos los días. Quiero seguir paseando al perro todo lo que pueda y ir a ver a Liverpool los domingos todo lo que pueda. ¿Pero por qué? Por varias cosas. Por 2 razones fundamentales. Una, porque creo que efectivamente hay que dar el mensaje de que en realidad uno es una persona común y corriente que en algún momento, circunstancialmente, está en algún puesto de visibilidad pública y de conducción. Pero preparado igual para eso. Por supuesto, hay que prepararse. Y provisionalmente. Pero además, porque si uno pierde esa dimensión cotidiana, efectivamente se genera esto que ahora llaman la clase política, que creo que es un desacierto como categoría sociológica, pero ¿qué es el distanciamiento? Si la política la pueden hacer solo aquellos que son alguna especie de sacerdotes, que se olvidan de la vida de familia, que se olvidan de la vida común, entonces se convierte en una tarea solo para una nobleza, para algún tipo de oligarquía que se puede dedicar a eso, y el resto de la humanidad son los mortales que lo llevan. Y lo otro es que me falta comunicación. Si yo no sé que el morrón está carísimo, ¿qué puedo yo conducir al país si no sé lo que le está pasando a la gente cotidianamente? No saben el precio del boleto, por ejemplo. Bueno, claro, ¿cuánto cuesta un litro de leche? Ir a la feria. Hay que mantener eso, y por eso hay que estar más cerca de la gente, ser gente más común, no despegarse de la gente, porque si no, no se le puede... ¿Cómo puedo yo pretender sugerir por dónde debería ir la sociedad si no sé cómo vive la sociedad? Javier, ocupar un lugar que ocupó Sereni, por ejemplo... Es un honor. Tabaré Vázquez después. Sí. ¿Hacemos la pausa? Sí. Y hablamos del futuro de la presidencia del Frente Amplio.